Es muy importante nosotros como varones, principalmente los que ya somos casados, que somos padres de familia, que conozcamos cuál es el propósito de la familia, el propósito de Dios para la familia, cuál es el propósito de Dios para nosotros los que somos padres. Y muchas veces nosotros dejamos la mayoría de los hombres que se enfría el matrimonio, porque el matrimonio se vuelve monótono, rutinario, porque al llegar a casa te vuelves ya sordo ante tantas cosas. La mejor descripción que se puede encontrar del amor es en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, y es por eso que yo les recuerdo que está este libro en la parte de afuera. Se llama El fuego del amor. Y así como la hoguera necesita leños para mantenerse encendida, cada rasgo que presenta el apóstol Pablo en cada uno de estos componentes del amor forman el fuego del amor que no se apaga en el matrimonio. Y es tan una realidad que al final dice: el amor nunca deja de ser. Así que está disponible aquí afuera junto con este libro también de El propósito del evangelio. Cada varón es un sacerdote, cada varón es un pastor de casa, cada varón somos padres de familia, somos también cabeza, y nosotros somos los responsables delante de Dios de instruirles. Tradicionalmente lo hace la mujer, pero la Biblia dice que nosotros debemos de hacerlo. Así que de verdad están a un precio muy accesible en la parte de afuera. Y pues, ¿alguien lo quiere? Pasen afuera a la librería. Muy bien. Abran su Biblia en Proverbios. Proverbios capítulo 6. Salomón escribe Eclesiastés diciéndonos y mostrándonos el Espíritu Santo el propósito de la vida. Y Proverbios nos enseña cómo vivir esta vida. Y la instrucción que hace Salomón a su hijo, son muchísimas las instrucciones que hace Salomón a su hijo. Pone terceras personas. En el capítulo 1 se habla del temor de Dios. En el capítulo 2 de la advertencia del robo, de una manera sintética. En el capítulo 3 Proverbios nos enseña algo maravilloso también, la instrucción a los hijos. En el capítulo 4 el Espíritu Santo nos enseña la gracia, el testimonio. En el 5 la inmoralidad sexual. En el 6 la inmoralidad sexual también. Y yo te invito a que abras Proverbios capítulo 6 y vamos a dar lectura desde el verso 23. Si pudieran ayudarme a mí, porque sí lo necesito, con un poquito más de luz, por favor. Yo sí lo necesito. Todos, ¿verdad? Bueno, Proverbios capítulo 6, verso 23. La Biblia dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que le instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Verso 27, póngale cuidado. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Muy bien. En Proverbios capítulo 6, versículos 1, versículos 3 y versículos 20 son los versos más claros en este párrafo, que da un mensaje dirigido al hijo como enseñanza. Si nosotros venimos a este congreso, es con la disposición en nuestro corazón de ser transformados por el Espíritu Santo. Y si nosotros hemos leído, el propósito es de que nosotros instruyamos a nuestra esposa, a nuestros hijos,
y que dejemos un legado. No hay nada más hermoso que el legado de la palabra de Dios, la transmisión de ella de generación en generación. El mismo David que le enseña a Salomón a Roboam, se dirige a su hijo como enseñanza, advertencia y observación. Y cuando el hijo camina en la palabra de Dios y se acuesta y se levanta meditando las escrituras, la ley de Dios lo guarda, porque la enseñanza es una luz. Salomón sabe que su dinastía, la nación que gobierna, solo estarán salvo en la tierra si obedecen la palabra de Dios. De manera similar, nosotros deberíamos seguir la sabiduría de los proverbios, porque iluminará la senda por la que deberíamos andar en esta vida. La ley del padre protegerá al hijo de la mujer adúltera, que usa dos herramientas para seducir: la adulación y la hermosura. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, observaremos un tema titulado La locura del adulterio. Nosotros podíamos tomar cantidad impresionante de acuerdo a las estadísticas del adulterio que presentan los medios informativos, pero basta tan solo alrededor de nuestra sociedad como, de acuerdo al INEGI, cerca de 20 personas son influenciadas de una manera negativa por el adulterio, la fornicación y el abandono. Pero es muy importante también ver lo que dice Proverbios. Tanto la comunicación como la atracción pueden apartar el corazón del hijo de su esposa. Y para poder comprender por completo las advertencias del Padre, debemos tener nosotros en nuestra mente que esta sección describe a un padre que habla a su hijo, como yo debo de hablarle a mis hijas, como tú tienes que hablarle a tus hijas. La Biblia no pretende afirmar que todas las mujeres son cazadoras, que acosan a los hombres inocentes. Es el hijo que claramente, y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Cada uno de nosotros es responsable de cada decisión que se toma y recibe el fruto de este acto, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Si este libro tuviera las enseñanzas de su madre a su hija, ofrecería advertencias contra los hombres adúlteros. Hay tres palabras muy interesantes que nosotros podemos ver, por lo menos en Proverbios capítulo 6. La primera de ellas es la mujer extraña, la mujer ajena, la mujer adúltera, la mujer que caza. Son 4 por lo menos. Y de todas estas apuntan a una mujer o que vive o que practica la prostitución. Pero es interesante ver que Salomón le está diciendo a su hijo que la palabra de Dios le guardará. Y en segundo lugar, la palabra de Dios no solamente lo guarda, sino también lo guía. Es interesante ver que en Proverbios capítulo 6, versículos 24 al 26, se trata de un nuevo tema de la mala mujer, específicamente de la mujer adúltera. Y es por tercera vez que el maestro hace esta observación en este libro. No se nos olvide que la sabiduría personificada escribe y le dice al alumno, pero esa sabiduría personificada es Jesús, y podemos citar cantidad impresionante de esa sabiduría. Juan 1:1, Colosenses capítulo 1 del 1 al 17, y nos podríamos seguir por mucho, pero es muy interesante que esta vez el Espíritu Santo nos hable de manera personal del cuidado de cómo vemos a las mujeres, cómo les hablamos a las mujeres, cómo observamos nosotros a las mujeres. La mujer y el matrimonio, sin duda, son un tema importantísimo en el mundo antiguo. Y en este mismo sentido, hay que ser honesto sobre la abundancia de información que está muy disponible hoy día, pero tanta y muy tanta con el mundo
y muy poca que pocos observan, valga la expresión, de la palabra de Dios. El maestro, inspirado por la sabiduría y apoyado por la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos, el código de santidad, muestra enojo, coraje en analizar el fondo, el tema de ver los resultados de una mala decisión en cuanto al adulterio. Y la discusión gira sobre la identidad de la mujer o las mujeres en torno a que es extraña. Quiere decir, una mujer extraña que no pertenecía al campamento. Una mujer que es ajena, quiere decir esposa del prójimo. Una mujer prostituta que vendía sus servicios. Una mala mujer que ejercía completamente el oficio de la prostitución. La conclusión de muchos comentaristas es mostrar cómo la prostituta busca los bienes de un hombre. La adúltera pone en peligro la misma vida del hombre mientras busca satisfacer sus pasiones de forma ilícita. Hay una segunda interpretación más probable a la identificación de las mujeres aquí en Proverbios capítulo 6, desde el verso 24 hasta el 26, como una sola mujer adúltera. La primera palabra que nosotros hemos visto, la mala mujer, es un término muy ambiguo. Y de acuerdo a lo que dice tu diccionario hebreo, es la palabra 2181, que es zoar, y se traduce al lenguaje actual español como prostituta. Esto es muy interesante, porque el Antiguo Testamento traduce esta palabra como prostituta, por lo menos Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 29 versículo 3, y una mujer que actúa como prostituta la podemos observar en Génesis capítulo 28 versículo 4, Deuteronomio capítulo 22 versículo 21. Llamados hermanos, ese número importante que nosotros vemos en la Biblia nos alerta a nosotros, los varones, de nuestro testimonio. Es muy interesante que la mujer ajena se repite sin discusión en Proverbios capítulo 2, desde el verso 16 hasta el 19. Ella también es nombrada mujer ajena o del otro. Es la que engaña. Y en conclusión, estas palabras pueden apuntar a la adúltera y no a dos mujeres distintas. La adúltera entonces tendría las siguientes características: tener un carácter malo, ser de otro y portarse como una prostituta. A continuación, vamos a observar el versículo 24 y lo que nos dice el Espíritu Santo de la mujer extraña que enloquece con los labios. No se te olvide, varón, padre de familia, hijo de Dios, que Proverbios capítulo 1 hasta el capítulo 10 son la introducción de los proverbios desde el capítulo 11 hasta el capítulo 31, y todos ellos son instrucciones para ti y para mí. Es lo que le tienes que enseñar, es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mira, fíjate muy bien, Proverbios 6:24. Aquí comienza, la seducción comienza desde el capítulo 5. Esto es impresionante, pero vamos a observar el capítulo 6, verso 24. La escritura dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo es necesario, indispensable, que tengamos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Mateo 6:33. Que perseveremos en la doctrina. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, en donde vamos a ser instruidos. Que nosotros mismos, dejados por el Espíritu Santo, nos muestre que somos criaturas nuevas, hijos de Dios. Romanos capítulo 6, del 1 al 12. Y si nosotros estamos identificados en la muerte con Jesús, andemos en vida nueva. Romanos 6:5.
Y si nosotros hemos vivido una vida llena de tormentos en el pasado, al venir a Cristo, el Espíritu Santo, Colosenses 1 del 1 al 17, te saca del reino de las tinieblas y te coloca en el reino de luz, ahora siendo el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y ahora mora el Espíritu Santo dentro de ti. Efesios, capítulo 1. Ahora ya tienes una identidad. Ahora tienes un nuevo ADN. Ahora eres hijo de Dios. Juan 1:12. Y el hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 5, es luz. Y como somos luz, esto es más serio de lo que te imaginas. Andemos sí en vida nueva, pero no con truanerías. Efesios capítulo 5. ¿Qué son truanerías? Los albures, con malas palabras, maledicencias, de lascivos, lujuriosos. Y la palabra de Dios nos guarda de la mala mujer. ¿Y de qué? De la blandura de la lengua. Este versículo 24 muestra cómo la lengua con su suavidad trae al joven. Recordemos que la palabra joven, tanto en primera carta de Juan como aquí en Proverbios, habla de alguien, en primera carta de Juan, sí nacido de nuevo, pero inexperto. En Proverbios se refiere a una persona sin experiencia, un tonto. Y la advertencia es aquellos que están comportándose como tontos, que fácilmente se dejan seducir por las miradas de una mujer, fácilmente se dejan seducir por los comentarios de una mujer. Fíjate aquí, dice de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Era muy frecuente en el mundo antiguo. Y por supuesto lo menciona Proverbios en el capítulo 5, versículo 3, como la fascinación de los labios. Ah, qué tristeza es cuando un hombre que no tiene una comunión con el Padre Celestial, yo lo creo, que cuando tú tienes comunión con el Padre Celestial, es el reflejo de cómo tratas a tu esposa. Porque es una analogía. Y esa analogía es donde el esposo trata a la esposa como Cristo a la iglesia. La cuida, la protege, la sustenta, para que algún día Él la entregue como Cristo entregará a la iglesia, lavada. Nosotros principalmente somos los responsables de discipular a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y cuando ya el amor, según tú, ya pasó, ya andas ahí de rabo verde, ahí en la oficina, en el trabajo, y ya la chava de 16, 17 años, y tú, semejante viejo sesentón, ahí estás y ya te dice: ay, don Facundo, qué guapo está usted. ¿Y te la crees? ¿Te la crees? Y de repente, ¿qué es lo que quiere la muchacha? O tiene falta de identidad, o falta de una formación bajo la guía del padre, y está buscando un padre, o quiere tu dinero. Y muchas veces, tal como dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, te va a seducir. Y no hay nada más triste que te la creas. Porque no hay nada más triste que tú estés centrado ya en esa muchacha, pensando, y lo más triste es que tú empieces a tener, como dice Santiago, que las tentaciones no vienen de parte de Dios, sino que cada uno es atraído, seducido por su propia concupiscencia. Y cuando tienes en tu mente, y el corazón es el depositario, se baja ese archivo y estás, piense en Filomena, en Macaria, y la ves en la mañana y huele, aunque sea a rosas echadas a perder, pero tú dices: Filomena, y ves a tu esposa, has perdido tu primer amor. Ten mucho cuidado. Y te empiezas a creer las mentiras que te dice esa muchacha o esa mujer. Fíjate lo que dice la primera trampa. Lánzate a Proverbios capítulo 2, versículo 16. Si guardas la palabra de Dios, si estás discipulándote, si estás en primer lugar teniendo comunión con el Padre Celestial, tu discernimiento se va a agudizar. Te vas a hacer sensible cuando una muchacha o la trampa para que caigas en pecado, te va a hacer sensible y un foco rojo se va a encender en tu vida. Fíjate lo que dice el versículo 16 del capítulo 2 de Proverbios.
Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que ¿qué? ¿Qué dice? Que halaga, dilo, a ver, dilo, ¿cómo dice? Que halaga con sus palabras. Verso 17. Y la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con Dios. O sea, no importa y tienes semanas pensando en ella. Ya sabes, te vas a ir al Triángulo de las Bermudas o ahí por Río Lerma y tú pensando que nadie te va a ver, según tú. Y Dios todo lo ve. No hay nada oculto. Fíjate muy bien lo que dice el versículo 25 del capítulo 6 de Proverbios. Ya la viste, ya te dejaste llevar por sus palabras, ya te imaginaste que realmente eres un hombre atractivo, ya te imaginaste que todavía la puedes. Eres un tonto si has creído eso. Dice Proverbios 6, verso 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda. ¿Cómo? Con tus ojos. Vamos a dar lectura al verso 26. Están entrelazados. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Los versículos 25 y 26 cambian completamente la estructura gramatical de esta sección. Por un lado, el versículo 24 sigue la forma de la sección anterior en consecuencia a las enseñanzas del padre que le está diciendo: guarda la palabra de Dios, ella te va a guiar. Si levantáramos ahorita un censo de cuántos están discipulando, sería muy triste el resultado. El versículo 25 da dos imperativos: no codicies. No codicies. Es una palabra que en el hebreo sus connotados o sus significados significan desear qué, y en este caso tiene un no, y es una forma neutral, y está específicamente cuando no codiciarás en Éxodo capítulo 20 versículo 17. No codiciarás. Y esto es tan interesante porque el mismísimo Pablo está diciendo, en cuanto a la iluminación de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dice: yo no hubiera sabido que codiciar es pecado si la ley no me lo enseña. Eva codició cuando vio. Y el Espíritu Santo nos está alertando: no mires a las mujeres de manera indecorosa. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué ves a escondidas? ¿Cuáles son tus programas favoritos? ¿Qué es lo que tienes en tu dispositivo? ¿Qué es lo que ocultas en tu teléfono? ¿Qué es lo que haces de manera extraña? Y según tú, podrás no tener redes sociales, pero ¿qué hay en tu corazón? La impureza de la voluntad humana se nota en la idea ¿de dónde? Aquí, del corazón. El corazón, de acuerdo a lo que dice Proverbios, es el asiento de las emociones. Aquí se guarda, y el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, lo dijo en el Nuevo Testamento. De ahí salen los adulterios, las contiendas, las maledicencias que hay en tu corazón. Y el Espíritu Santo está enseñando que la impureza de la voluntad humana se nota en el corazón, que hay codicia. Y la hermosura recibe una evaluación negativa aquí en Proverbios, en este capítulo 6, verso 25, y en Proverbios, refiriéndose al texto que habla de la mujer virtuosa, en Proverbios capítulo 31, verso 30, vana es la hermosura. Santos hermanos en la fe, ¿es malo que alguien sea hermoso o que haya hermosura en una mujer? Naturalmente que no, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 39 verso 6, José era un hombre hermoso. En el primer libro a Samuel, en el capítulo 9 versículo 2, Saúl el rey era un hombre hermoso. En primer libro a Samuel capítulo 16 verso 2, David era un hombre hermoso. En el libro de Esther, en el capítulo 2 verso 7,
en el capítulo 4, verso 4, Esther era una mujer hermosa. ¿Es mala la hermosura? No, Señor. Pero ¿para qué usas? ¿O para qué ves tú la hermosura? ¿Con qué intención ves a esa mujer? La belleza ha de unirse a la palabra divina, porque esta es la característica esencial de la belleza verdadera. Muchas veces la belleza fue la caída de algún hombre. Muy bien, vamos a recapitular Hebreos capítulo 6, en el verso 25. No codicies, puede escribirse, no desees en tu corazón la hermosura, la belleza en tu corazón, en el aceite de tus emociones, ni te prenda con tus ojos. Esta palabra prenda, apúntale, es la palabra 3947 en tu diccionario hebreo y tiene los connotados o los significados de atraer, capturar, endulzar, envolver, prender, traer. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ves una chava, una mujer que no es tu esposa, y ya te quedas escaneándola, ya viste desde la cabeza hasta los pies, te prende, te capturó, te atrapó. Y eso es peligroso. Ya la viste. Hay quien dice, ¿sabes qué? Nada más vela una vez y te quedas 3 horas viéndola. Así no, ya se acabó, ya estuvo, ya, bye, adiós, kiss, tan, ya. ¿Sabes por qué? Porque ahí comienza, no solamente ya ha pasado la trampa, la seducción. Habla de los ojos, literalmente de los párpados. Y habla completamente que con los ojos la mujer se le insinúa. ¿Ya viste a la mujer? Ya te sonrió, ya te hizo ojitos pajaritos, y tú ahí, como dice la Biblia, como buey al matadero. Con B, como buey, con B. Solito te entregas, solito ahí vas, pero de veras preparado hacia la trampa, sintiéndote como si fueras tú un galán de galanazos, Gordolfo Gelatino, sintiéndote como si fueras, no sé, el mejor. Ay, mira nada más, ya me vio, ay, todavía alarmo. No puedes con una, no eres responsable con una. Y es triste porque te sientes hombre, y eso no es ser hombre. Solamente los animales, los perros son los que no tienen instinto para ir de mujer en mujer. O imagínate con tantas insinuaciones inmorales. Veamos qué es lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 26, porque tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. Mira, aquí muy bien puede ser que en la carta a los Romanos el apóstol Pablo menciona que si antes presentábamos de manera voluntaria nuestro cuerpo, esto es tan interesante, porque nuestro cuerpo sí es el templo del Espíritu Santo. Esa palabra presentar es como llevar. Es la misma que aplica en primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en las ofrendas vivas que se presentaban delante de Dios, el sacerdote. Esto es muy profundo. Y si el sacerdote, de acuerdo al orden levítico, hacía y presentaba ofrendas de santidad, de gratitud, tenía que estar limpio, inclusive su ropa. La ropa que tenía el sacerdote, sus calzoncillos, apuntaban a pureza sexual. Y el Espíritu Santo nos está diciendo que si dentro mora el Espíritu Santo, ¿por qué pues nosotros andamos buscando otras mujeres? Y si nosotros presentábamos nuestro cuerpo de otra manera en la que no obteníamos, parafraseo, algún resultado positivo, ahora de manera voluntaria presentemos Romanos 12, 1 y 2, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ofrendas agradables a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. Cuando un hombre está teniendo relaciones sexuales con otra mujer, primera carta a los Corintios, ¿el Espíritu Santo se sale? No, Señor, estás profanando el templo del Espíritu Santo. Y mira, es tan triste, ya te la creíste. No, hombre, esto es tristísimo. Se te olvida que ya eres cristiano. Mira, ahí te va un chisme cristiano. El otro día allá en México, regresando de la iglesia,
Ya se andaba acabando la gasolina. Entonces ahí hay una avenida que se llama Río de los Remedios, terminando Mario Colín. Entonces me estaciono para que pongan la gasolina, y el chavo se tardó. Y bueno, ¿qué pasa? El chavo se tardaba y se tardaba, y de veras se pierde la cabeza, se pierde, dice la Biblia. El pecado nubla el entendimiento, o sea, el pecado nubla, ya no hay cabeza. El chavo estaba hecho bolas y camotes porque le estaba coqueteando a la otra muchacha de la otra estación. Y el otro, sí, y sí para acá, y sí para acá. Yo no sé, como dice Habacuc, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué me haces ver tanta violencia? Decía Habacuc. Y el otro chisme cristiano. Estábamos ahí y fuimos a comprar verdura y fruta. Ahí yo vivo en un cerro que se llama Adelante de San Juanico. Entonces hay muchos puestos como de tianguis. De veras es impresionante. El chavo ese coqueteándole a la señora, pero no sé qué tenía, estaba tan fea la mujer, no es mala leche. Pero el cuate sacando las canastas, y llévate esto, y llévate también esto, y llévate esto, se pierde la cabeza. O sea, si de veras ves tan solo el ejemplo de la autoridad que estaba al frente y su sobrina, ¿verdad? La hija con la que era su amante le estaba danzando. Pídeme lo que quieras, narra en el Nuevo Testamento. Pídeme lo que quieras. Si en ese momento me pides un reino, te lo doy, chiquita. ¿Y qué le dijo a la mujer? Tráeme la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué eres capaz de hacer con tal de satisfacer tus deseos egoístas y carnales? Dice en el verso 26: por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Esa es la primera parte del versículo. Fíjate muy bien. El verso 26 da la razón para no codiciar ni dejarse atrapar. El Espíritu Santo te está diciendo: alerta, alerta. La razón está así. Una prostituta, ¿sabes cómo te va a ver? Como dice la Escritura, como un bocado de pan. Una mujer que nada más te saca el dinero, la plata, el dinero, la feria, te va a ver, ¿sabes qué? Ya, uno menos. Hay una actriz muy famosa del cine de oro que se casó muchas veces y le preguntaron y siempre contestaba: es uno menos. ¿Cómo crees que te va a ver esa muchacha a la que tú ya le echaste los perros? ¿Como un héroe? Te va a ver como un tonto y como nada, como un bocado de pan. Y fíjate muy bien, la Septuaginta le da el valor a una prostituta como de un bocado de pan, es decir, este hombre vale poco, no vale nada. Y una segunda interpretación diría que la mujer adúltera puede manejar al hombre como se puede masticar un bocado de pan, es decir, fácilmente. Y tú, mira, en 15, 20 minutos, en mediodía que te largues ahí con una mujer, puedes destruir tu matrimonio, tus hijos, el testimonio, y lo peor y lo más grave, ofendes a Dios. Una tercera interpretación, que es la más probable, dice que el hombre no queda con nada después de haber estado con alguien que actúa como ¿quién? Como una prostituta. Por favor, si eres tan amable, ve a Proverbios capítulo 29. Ya se te queman las manos porque llegue la quincena. Ya se te queman, y no porque lleves el gasto a tu casa, sino porque quieres llevarle obsequios a esa mujer que en secreto estás viendo. Fíjate lo que dice el verso 3 del capítulo 29. El hombre que ama la sabiduría, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ahora lee conmigo la parte final del verso 3. Mas el que frecuenta rameras, ¿qué dice? ¿Qué hubo? Y según tú, nadie se ha dado cuenta. Y según tú, lo llevas en secreto. Y según tú, tienes controlado tus gastos. Y según tú, todo te alcanza.
son tus hijos los que ya no tienen zapatos por causa de las parrandas o de las borracheras que te pones, o también porque tienes amiguitas, ya no llevas el pan. ¿Son acaso también tus hijos, tu esposa, la que está padeciendo? Ya le falta la nevera, ya le falta también la despensa, el mercado, y tú feliz. Y se te ocurre venir a la iglesia y levantar las manos. Qué prueba tan difícil. ¿Sabes cómo les llamó Jesucristo a esos hombres? Hipócritas. Hipócritas, mentirosos. Esta frase es tan interesante como el Espíritu Santo nos está enseñando y mostrando. No seamos tontos. Oiga, es que no puedo. Ay, a ver, espérame tantito. Efesios capítulo 1. El mismo Espíritu que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo es el mismo que tienes. El espíritu de sabiduría se traduce disposición en tus ojos como alumbrada. Te llevan a la palabra de Dios para que tú, después de haber estado con tiempo con el Señor, que hayas tú estado invirtiendo, alabando, exaltando el nombre del Padre Celestial, vienes a la palabra de Dios, viene a tu corazón, el Espíritu Santo te fortalece de tal manera que se forma el carácter en tu vida. Y el carácter no es el mal humor, el carácter se va forjando con disciplina. ¿Cuántas veces buscas a Dios? Y te darás cuenta que el dominio propio que ya tienes se va ejercitando en tu vida. A tal grado que cuando dices, no, ya no, ya esta muchacha no, o el alcohol ya no, o esta adicción ya no, y vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, te vas perfeccionando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha llamado ¿a qué? A madurar. ¿Ok? En tu casa eres de una manera y aquí eres de otra. En tu trabajo eres de una manera, acá de otra. ¿Cómo eres en realidad? ¿O acaso eres de doble mente, como dice Santiago? Aquí mismo, Proverbios capítulo 6, verso 26. Porque por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a nada. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué significa esto? Nos muestra que la mujer casada, la mujer adúltera, anda al acecho y anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y esto es una verdad. ¿A quién? Al necio. Se traduce al estúpido. Así es como se traduce. Si tú lees Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32, esto es precioso a la luz de la Escritura como advertencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios, estúpidos, cambiando la gloria de Dios por cosas corruptibles, como aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿A qué apunta? A Éxodo, cuando dos personitas, Janes y Jambres, incitaron a Aarón a que la ofrenda de Jehová, se la dieran ¿a quién? A un toro que apuntaba a la virilidad. ¿Y qué hacían? Jugaban, dice Corintios. ¿Qué significaba? Estaban fornicando. ¿Qué haces con el dinero que Dios te da para tu casa? ¿Lo metes con prostitutas? ¿Te los metes en una cantina? ¿O qué realmente haces? Proverbios 11, del 26 en adelante. Somos administradores y el alma sabia salva almas. Amados hermanos en la fe, un comentarista de Proverbios dice lo siguiente. Comienzo la cita. Muchas personas que son víctimas engañadas han sido reducidas a un pedazo de pan. Mejor dicho, tan insaciable es la malicia de la seductora que como cazador que nunca pierde de vista la presa hasta que no alcanza y da muerte, nunca deja de importunar hasta que ha alcanzado la vida preciosa. Fin de la cita. Otro comentarista en relación al bocado de pan
en relación a la mujer que te está echando los perros, que te sientes muy galán, que según tú todo lo tienes manejado, todo controlado, hasta hiciste un apartadito en tus finanzas. No te estoy dando ideas, pero según tú, mira, sabes que lo tienes. ¿Sabes qué sucede? Se reduce el significado de tu vida. En lugar de ser, como dice la palabra de Dios, hombre de verdad, que todo lo que Dios te da como administrador sean para la gloria de Dios. El no darle la gloria a Dios implica que lo que Dios te ha dado, tus ojos, tu mente, tu corazón, tus manos, tus genitales, sean usados para que Dios lo ha creado. Y cuando no es de esa manera, no le estás dando la gloria a Dios. ¿Sigues viendo pornografía? No le estás dando la gloria a Dios. ¿Sigues con tus manos tocando en el bus, en el camión a las mujeres? No le estás dando la gloria a Dios y te llamas cristiano. Eso sí, ¿verdad? Ver los pecados de los demás, don discernimientos. Pero tú tienes un corazón podrido. Se pierde la riqueza. Proverbios 29:3. Se pierde la libertad, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, donde el apóstol dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas permitidas. Y se refiere al vientre, a la bebida y a la fornicación. Se pierde la libertad, te vuelves esclavo. Y Romanos 6 nos dice claramente: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Del griego megeneito, terminantemente. No, Señor. Y en el verso 12 del capítulo 6 dice: no reine pues el pecado de forma que lo obedezcas. Pierdes la pureza. Puedes perder hasta tu familia, la dignidad. Y si Dios en su misericordia te ha dejado hasta ahorita, es porque tiene bondad y misericordia en abundancia. Si crees que no te ha pasado nada porque tú lo tienes todo controladito, estás equivocado. De acuerdo a lo que dice la Biblia, parafraseo: de Dios nadie se burla. Nadie se burla. Y ningún cristiano, óyelo, ninguno podrá soportar ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades, si no es gobernado, Gálatas 5, por el Espíritu Santo. Se nos ha dado en garantía, Efesios 1. Ya andas pidiendo la séptima unción cuando ya la tenemos. Primera carta de Juan. Cuando ya tienes dominio propio, dice la palabra de Dios en Efesios. Cuando ya tienes al Espíritu Santo, Efesios 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Cuál es el peligro de la mujer adúltera? Regresemos a Proverbios capítulo 6. El texto ilustra el peligro de la mujer adúltera a través de dos parábolas pequeñas. Y el pecado y el castigo están unidos por cadenas de acero. Y el fuego de la lujuria enciende el fuego del infierno. El fuego de la lujuria enciende el fuego del infierno. Dice el Proverbios capítulo 6, verso 27. Pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Hay dos palabras muy interesantes: fuego y brasas. Pero la pregunta se puede escribir de la siguiente manera: ¿puede un hombre llevar fuego en el pecho o en un vestido sobre el pecho? Por supuesto que no. ¿Puede el hombre caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Aunque seas el mejor escapista, siempre hay truco, pero siempre en la realidad te vas a quemar. Y Proverbios advierte, capítulo 5, capítulo 6: ¿cómo no oí el consejo? ¿Por qué fui tan tonto? Ya que la familia está destrozada, las finanzas abajo, enfermo, viejo. ¿Gracias a qué? Andar, como dice la palabra, de prostituto. Y hay quien se atreve a decir: es que no pasa nada. Hay damas, ¿verdad? No, mejor no digo la frase.
No, está muy grosera. ¿Puedo decirla? ¿Sí? Hay quien dice, es material que no se... ¿Me entendiste? No manches. ¿Que no? Pregúntale al actor de cine, radio, televisión, que acaba de fallecer, que usaba una bombita para poder seguir fornicando. Claro que hay consecuencias. Claro que sí. Claro que seguirá habiendo consecuencias. Por supuesto, no está diseñado el cuerpo para que andes como animal, de mujer en mujer. Y eso no es el orden de Dios, amado santo. Por supuesto que no. Proverbios 6:29. Mira lo que dice la Biblia. Así que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Qué significa esto? Se completan las interrogativas del versículo pasado en forma de un dicho, de observación. No es un imperativo, es decir, no es una orden. Pero aquella persona que cae en la trampa de la adúltera está intentando llevar fuego o caminar sobre el fuego y otra vez se va a quemar. Piensas otra vez, si no has caído es porque Dios te tiene misericordia. Eso no es para mí, yo tengo control sobre eso. No, yo tengo otros problemas. Mira, no seas distraidito, por favor. El Espíritu Santo nos está llamando a todos. Aquel que se sienta firme, mira que ¿qué? No caiga. Esta palabra tocar que encontramos nosotros en Proverbios 6:29 está muy relacionada a la palabra fornicar. ¿Por qué? Vete a primera carta a los Corintios en el capítulo 7. Es que es tan impresionante, o sea, impresionante, que el mundo está siendo engañado, los hombres malos engañan, seguirán siendo engañados, y es tan interesante ver los rasgos que presenta el apóstol Pablo en una de sus cartas, en Tesalonicenses. Amadores, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, sin afecto natural. ¿Y sabes qué significa la palabra sin afecto natural? Que no tienen amor por la familia. Y cuando un padre, escúchame lo que te digo, cuando un padre se mete con otra mujer, cuando un padre está metiendo pornografía en su casa, cuando un padre se lleva al chamaco, al joven que es que a estrenarse, está maldiciendo a su hijo y está metiendo la maldición a su casa. Y esto es lo más triste y de veras innombrable de parte de nosotros al ver las grandes catástrofes que se pueden hacer cuando un padre de familia lleva a su hijo al pecado. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. La palabra tocar es un eufemismo. ¿Qué es eso? Es una palabra, un eufemismo, es una palabra que se dice más suave cuando hay una palabra grotesca. Entonces la palabra tocar es una palabra suave para poner fornicar, en donde dice, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, y dice la escritura: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre que no tocar mujer. ¿Cómo vivían los angelitos de Corintios? Si el Espíritu Santo les está diciendo en la pluma de Pablo: los borrachos, los adúlteros, los maldicientes, los estafadores, los fornicarios no heredan el reino de los cielos. ¿Y qué le dice a los cristianos? Esto eran algunos, ya fueron lavados con la sangre de Cristo. Y pregunta otra vez, si ya eres nueva criatura, ¿qué andas viéndole las piernas a una mujer que no es tu esposa? ¿Qué andas tú coqueteando con otra mujer que no es tu esposa? Regresemos al Antiguo Testamento y veamos por último una lección que muchos hemos visto en las Escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 11.
capítulo 2 en adelante. ¿Ya la tienes? ¿Sí o no? Dice la escritura: y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. El angelito, en lugar de estar buscando a Dios, de andar en la guerra, en lugar de eso, andaba ahí pavoneándose. Eso es. Ya recibí mi aguinaldo, vámonos a tomarnos unas caguamas cristianas, gloria al Señor. Y luego dice la Biblia: y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sabes a qué se parece esto? Que te puedes meter a las redes sociales y empiezas a meterte a las redes sociales y ves a Fabricia y te metes a las fotos y le pones acepto, o ¿cómo se llama cuando es la amistad? No te hagas. Salmo 125,000, no os hagáis. Y estás ahí viéndole las fotos y luego la ves. Si es la hermana Fabricia, la voy a invitar a la reunión de oración. O la ves el domingo y el domingo le dices: hermana Fabricia, ¿no quiere que le dé un ray? ¿Por qué no le da ray a la viejita de 80 años? Y esto es tan triste porque los ojos de David, primero, estaba en la pereza. 2, que andaba viendo el angelito. Verso 3: envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. En otras palabras, le tendió su camita. Y después es como cuando un perro está muy bravo, le abres la puerta y se te va encima. La consecuencia es terrorífica. ¿Para qué abres la puerta al pecado? ¿Para qué le estás abriendo la puerta al pecado? Para luego lamentarte. No es necesario, amado hermano, que caigas en la trampa del pecado para después decir: si es cierto, cuando Proverbios nos dice: hijo mío, guarda la palabra, para que no te sorprendan los labios de la mujer salamera, de la prostituta. El Espíritu Santo antes nos avisa a los que son sensibles en el poder de su palabra. ¿Por qué no lo evitó David? Porque muchos no evitan ver pornografía, pecados recurrentes. Si ya eres nueva naturaleza. Y Romanos 7: aquello que yo estoy haciendo no lo debo de hacer, aquello que debo de hacer no lo estoy haciendo. ¿Qué sucede? Está aquí en la mente. Y el Espíritu Santo te está diciendo, y me está diciendo, Romanos 12, 1 y 2, que transformemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece, y que nosotros mismos seamos ofrenda en sacrificio vivo. Amado, ¿cómo estás viviendo los días con tu familia? ¿Estás meditando realmente si eres testimonio en tu casa? ¿Qué estás viendo en tus dispositivos, en tu casa? ¿Estás viendo series que de verdad están afectando la vida de tu familia? ¿Son tus hijos que se acuerdan en la mañana o en la tarde, cuando en el momento tú estás diciendo: mis hijos se acuerdan cuando tenemos reunión de oración, cuando tenemos un discipulado? ¿O se acuerdan de las barbaridades terribles que se mencionan en la palabra de Dios? Es tiempo de volverse a Dios. No es tiempo de seguir jugando a la iglesita. Es tiempo de ser varones de verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos. Hoy, Señor, todos con los ojos cerrados y son tan amables. Tú eres el único Dios vivo, el santo, el 3 veces santo, el que cuando hablaba se hacían las cosas. Eres la manifestación del único Dios vivo, Jesucristo.
Eres la palabra de vida, el maná que descendió del cielo. Eres el verbo hecho carne. Eres la gloria manifestada a los hombres. Eres el que sufriste humillación, haciéndote hombre, poniéndote en nuestro lugar. El que pagó nuestros pecados, el que intercede por nosotros a diario a la diestra del Padre. Eres yo soy, Jesús el Salvador. Eres la sabiduría en su totalidad. Eres la puerta de las ovejas. Eres el pastor de pastores. Eres nuestro Dios y nuestro Redentor. El que con su sangre ha pagado nuestros pecados y con sus labios, juntamente con el Padre, prometió la promesa del Espíritu Santo para que habite en nosotros. Andemos en vida nueva, en el vivir la palabra de Dios, exaltar nuestra vida al Señor Jesucristo y el mostrar en nuestras decisiones, guiando por el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a una vida en victoria. En este día, Señor y Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón, desde ahí, desde tu corazón, no es para evidenciar a nadie, no te vas a poner de pie, sino de ahí en tu lugar. Podemos preguntarnos: ¿para qué confesar nuestros pecados si Cristo ya pagó? Porque Jesucristo ya nos ha librado, nos ha redimido de la deuda penal, judicial. Pero confesamos nuestros pecados para que el Espíritu Santo restaure la comunión con el Padre Celestial. Porque el pecado estorba. El pecado separa. La pornografía, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la coquetería y cosas semejantes son pecado. Desde lo más profundo de nuestro corazón, hablemos con Dios. Seamos sinceros, seamos honestos, que necesitamos cada vez más en la semejanza del Señor Jesucristo en santidad, ser perfeccionados. Por ello, desde ahí, desde lo profundo de tu corazón, solamente desde ahí dile: Señor y Dios, te confieso que he visto pornografía, que he usado mi cuerpo de manera inmoral, que he menospreciado a mi esposa, que la he ofendido. Te confieso, Señor, que he coqueteado. Te confieso, Señor, que tengo amante. Dile que he cambiado fotos por medios cibernéticos. Dile todo el pecado que tienes, tus pecados ocultos, porque estás delante de un Dios vivo, lleno de misericordia, de amor y verdad, que está con las manos extendidas para levantarte, para recibirte, como lo hizo el Padre al Hijo pródigo. Padre, reconocemos la necesidad de vivir conforme a tu voluntad. Reconocemos la necesidad de buscarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Muchos de nosotros hemos fallado, no hemos tenido intimidad contigo, le hemos dado oportunidad a la carne, nos ha arrastrado, y hoy te pedimos que nos restaures con lo que nos has dado,
con tu Santo Espíritu. Ahora sí, ponte en pie, todos. Pónganse en pie, levanten las manos. Levanta las manos alto, alto, alto. Levanta las manos. Y con labios audibles, con tu corazón empieza a adorar al Señor. Y dile: Señor. Dile con labios audibles, porque es alabanza. Señor Padre, te alabamos, te bendecimos. Mis manos, mis ojos, mis miembros, mi mente, mi corazón han sido creados para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte la gloria y el honor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Eres el único Dios vivo, el Santo. Eres poderoso, majestuoso. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por perdonarnos. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.